Sí, buenas tardes jóvenes, pues continuamos con los temas y tal como lo dejamos en el 5.3, acreditamiento e impuesto acreditable, artículo 4. ¿Sí? El impuesto acreditable, como les comentaba, este es en cuanto a los servicios y a los bienes que son pagados de contado. Recuerden, aquí funciona que el IVA que se paga y el IVA que se cobra efectivamente son los que juegan para efectos de la declaración del impuesto al valor agregado. Cuando nosotros tenemos que el IVA de las ventas, de los ingresos por bienes o por servicios, es mayor al IVA acreditable, que es igual pagado por bienes y servicios, la diferencia se paga. ¿Cómo? A través de una declaración mensual. Claro, dependiendo del régimen que se tenga, porque hay diferentes, por ejemplo, una persona moral, una persona física, actividad empresarial, honorarios, enajenación de inmuebles, ellos lo hacen de forma mensual. Si pensáramos en la actividad empresarial, pero dentro del régimen, vamos, de los que son opcional, lo que es RIF, entonces ellos pagan de forma bimestral. Pero vamos, todos al fin y al cabo van a pagar el IVA cuando el IVA de ventas es mayor al IVA de los pagos de servicios y bienes. En el sentido opuesto, en el cual los bienes, los servicios, el IVA de contado que se esté pagando, fuera mayor al IVA de los ingresos por servicios, por bienes, entonces sería un IVA a favor. Ese IVA a favor igual se manifiesta en la declaración, solo que en un concepto dentro de la declaración se toma como un IVA a favor como tal. Tanto el IVA por pagar como el IVA a favor se manifiestan en esta declaración. Esa declaración se le llama pago referenciado y eso lo pagan todos aquellos que están o que se encuentran obligados de acuerdo al artículo 1 de la ley del IVA que estamos analizando, que es en el cual nos habla de los sujetos hacia el pago de este impuesto. Y pues más o menos ya hemos visto esto. Ok. El artículo 4, el cual estamos hablando, es el acreditamiento como tal, que les insisto, es el IVA, el cual es de contado. Vámonos al artículo 4 y vamos subrayando como lo hemos hecho, para que no tengan tanta información, pero que sí la tengan en su ley. Artículo 4, el acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados de esta ley, la tasa que corresponda según sea el caso. Después, el párrafo que sigue, van a subrayar, se entiende por impuesto acreditable el que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que lo hubiese pagado con motivo de importación de bienes o servicios. ¿Sí? Entonces, acreditamiento se debe de entender, restar el IVA acreditable del IVA por pagar como lo conocemos. ¿Sí? Entonces, ahorita vemos lo que son los requisitos del IVA acreditable que van en función de esto y haremos algunos ejemplos sencillos para que podamos entender. Viene otra fracción, igual tenemos que irla subrayando. El derecho al acreditamiento, es decir, a la resta IVA por pagar menos IVA acreditable, es personal para los contribuyentes. ¿Qué quiere decir esto? No lo puedo trasladar a un familiar, a la esposa, a los papás, a los hijos. No, eso es independiente. Ese no se puede aplicar de esa manera. Claro, siempre y cuando no existiera, por ejemplo, en el caso de que el contribuyente falleciera, la actividad que él tuviera la pudieran seguir sus hijos, o su papá, su mamá, su esposa, entonces sí, tendrían que jalar las mismas obligaciones y derechos que tiene en este caso la persona que falleció. Esa es la única excepción en la cual sí se puede jalar saldos a favor y las obligaciones como tal.
Pero bueno, esa es otra situación. Ok, dice, y no podrá ser transmitido, igual siguen subrayando, por acto entre vivos, ¿sí? Excepto tratándose de fusión. Esa es otra situación. Por ejemplo, cuando existe fusión de sociedades, en este caso que es la unión, si tengo una empresa A, una empresa B, tanto el IVA por pagar como el IVA acreditable de las dos se toman en cuenta. ¿Por qué? Porque se está formando una nueva sociedad. En ese caso también se puede jalar el acreditamiento como tal y obviamente también el IVA por pagar. Igual en el caso de escisión, que es la división de las empresas, también podemos jalarlo, tanto el IVA acreditable, el IVA por pagar y el pago que se tenga que dar en un momento dado, ¿sí? Entonces subrayamos, en caso de escisión, el acreditamiento pendiente de acreditar solo podrá efectuarlo la sociedad escindente, ¿sí? Es decir, la empresa que se divide, la escindente, lo que es la nueva, es la que lo puede jalar, y obviamente por lógica. Seguimos subrayando. Cuando desaparezca la sociedad escindente, o sea, la primera, o sea, la que dio origen, se estará dispuesto a lo establecido en el artículo 14b del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Ok. Ahora nos pasamos a lo que es el punto 5.4, requisitos del IVA acreditable. ¿Cuáles son los requisitos para que el IVA sea considerado acreditable? Es decir, que yo lo pueda restar en este sentido de lo que sería el pago como tal del IVA. Y vamos a subrayar, artículo 5, número 5. Para que sea acreditable, se debe reunir, empezamos con la fracción primera y subrayamos el título, bienes estrictamente indispensables para la realización de actividades distintas a la importación. Ese es el título como tal. Ahora la fracción, que el IVA corresponda a bienes, servicios, uso o goce, estrictamente indispensables para la realización de las actividades distintas de la importación. Eso es algo bien importante. Miren, les comento, en este caso, una actividad estrictamente indispensable va en relación directa a lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, si tú te dedicas a la venta de sistemas, a la venta de computadoras, los gastos relacionados con la compra de los equipos, con las instalaciones que tienes, con la luz, con el pago de salarios que tú tengas del personal que esté a tu disposición, esos son gastos estrictamente indispensables. Pero si tú te vas al cine, te vas con el novio, te vas con la novia, y quieres meterlo, pues no, porque no es un gasto estrictamente indispensable. A lo mejor como relación entre ustedes sí es indispensable, pero esto no lo es. Entonces es importante que quede bien claro, siempre, todo gasto, toda inversión que se realice tiene que ser para efectos de tu actividad. Si tú quieres meter conceptos diferentes o situaciones diferentes a lo que es tu actividad principal, pues simplemente no lo puedes meter. Entonces, uno de los requisitos súper indispensables es que sea estrictamente indispensable. Cuando llegan los auditores de Hacienda o del gobierno correspondiente del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y a través de lo que es la Oficina de Fiscalización, ellos van a revisar esto. Los auditores se van, en este caso, hasta el fondo para analizar si realmente esos gastos son indispensables como tal. Ok, esa es la fracción primera. Vámonos a la fracción segunda. Dice, traslado del impuesto y separación del IVA. ¿Esto a qué se refiere? Vamos a pensar que
estás comprando a lo mejor llantas para el auto que tú tienes, a lo mejor para el cual tú distribuyes mercancía. Vamos a pensar que gastaste 20,000 pesos. Esos 20,000, ¿sí?, van a tener un IVA, que es 20,000 más IVA, ¿sí? Esa cantidad de más IVA tiene que estar en la factura separado, es decir, tú tienes el importe de tus 20,000, viene el IVA, que serán 3,200 si no me equivoco, ¿sí? Y ese IVA es el que tiene que estar así separado para que tú lo puedas aplicar como un IVA acreditable. Entonces, si no viene separado, si nada más viniera los 23,000 de forma general, entonces no lo podríamos aplicar. Entonces, un gasto estrictamente indispensable y por un lado, y por otro lado que esté separado. Esas son algunas de las condiciones que son muy importantes para lo que es el acreditamiento. Ese es otro de los requisitos que es súper importante. Entonces ahí subrayamos el título, trasladado del impuesto y separación del IVA, ¿sí? Y subrayamos fracción segunda, el IVA, el impuesto al valor agregado, haya sido trasladado expresamente al contribuyente y conste por separado en los comprobantes fiscales. Si esta condición no se da, simplemente pues no lo vamos a hacer acreditable. Insisto, acreditable es restar del IVA pagado. Ok. La fracción tercera, seguimos en los requisitos del IVA acreditable y subrayamos el concepto IVA efectivamente pagado. Dice que el impuesto al valor agregado, lo subrayamos, haya sido efectivamente pagado. Insisto, cuando tú compras o gastas de contado, ¿qué es de contado? Pues lo entendemos como una transferencia bancaria, un cheque, una tarjeta de débito. Esos son, o incluso efectivo, eso es cuando lo pagas de contado, efectivamente pagado. Entonces, si tú cuando pagas generas ese IVA, ese es un IVA acreditable, ¿qué lo vas a aplicar? No sé si les recuerden los ejercicios que se han visto de IVA. Cuando no está pagado es un IVA pendiente o un IVA por acreditar. ¿Por qué no ha sido efectivamente pagado? La ley del IVA maneja como si fueran los flujos de efectivo, lo efectivamente pagado y cobrado. Por eso es también bien importante. Vamos a la fracción cuarta, que es retención del IVA, ¿sí? Y la retención del IVA, pues lo vamos a dejar de tarea. Bueno, en las actividades ya se las estaré anotando. Esta retención del IVA, pues la analizaremos en la próxima y empezaremos a ver algunos ejercicios para que vaya teniendo más comprensión. Bueno, pues hasta aquí le dejamos, jóvenes, y pues sigan echando ganas y cuídense. Hasta luego. Adiós.